Hola compañeros. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? Bien, señora. ¿Ustedes, compañeros, son de qué ciclo? Ciclo 3. Ciclo octavo, noveno, ¿cierto? Ciclo 3. Sí, ciclo 13 es octavo, noveno. No, Listo. 6, 7. Buenas noches. ¿Sexto, séptimo? Sexto, séptimo. No, Sí, debe ser señora. octavo, noveno. ¿No es octavo, noveno? No, no, señora, estamos en el sexto y séptimo, ciclo 3. Listo. ¿Ustedes ya habían visto anteriormente un tema de español? ¿Ya han visto un primer tema de español? No, señora. Listo. Entonces les voy a presentar un tema para que empecemos a verlo. Eh, Ustedes todos son de acá de Bogotá, ¿cierto? No, No, señora. Pues de acá. Mm, De diferentes lugares de Bogotá, de Colombia. Sí, señora. Listo. Buenas noches. Yo soy Lorena Hernández, soy la profesora de español. Entonces, vamos a dar inicio con unos temas importantes de español. ¿Ustedes tienen su cartilla ahí? Sí, señora. Listo. Yo no tengo la Bueno, cartilla. entonces, ¿no la tienes? Está en virtual, la debieron enviar al grupo virtual. Pues como me vinieron hoy por la tarde, usted no me alcanza a coger Ah, bueno, listo, listo. Eso llega al grupo, se envía al grupo. Bueno, ¿alguien tiene la cartilla ahí virtual? ¿Alguno de ustedes tiene la cartilla virtual? Para Sí, que la profe. suban ¿me haces un favor, Andrea, y la subes al grupo para que los compañeros que no la tienen, la tengan ahí ahora? Perfecto. Entonces, vamos con el primer tema. Vamos a hablar sobre el tema de las vocales, las consonantes y los signos de puntuación, que son los temas que nos tienen ahorita mismo. Ya empiezo a presentar. Bueno, entonces, vamos a hablar de las vocales. ¿Qué son las vocales? Les voy a dar la introducción sobre lo que son las vocales en metáforas. Bueno, entonces, así como está en la presentación, había vez un lugar mágico llamado el Reino de las Palabras. En ese reino vivían tres grupos muy importantes. Las vocales, que eran la voz del reino, las consonantes, que eran los constructores, y los signos de puntuación, que son los guardianes del orden. Sin ellos, si ellos trabajan juntos, podrían crear historias, poemas, mensajes increíbles. Bueno, las vocales, ya como ustedes la conocen, A, E, I, O y U. Las vocales son letras que pueden sonar solas. Por ejemplo, en español hay 5 vocales, ya ustedes las conocen, A, E, I, O, U. Cuando pronunciamos las letras, sale el aire libremente por la boca. Ejemplo, A, E, oso, uva. Entonces, las vocales pueden formar sonidos
incluso sin la ayuda de otras letras. Y en el reino de las palabras, las vocales eran las cantantes del reino. Cuando abrían la boca cantaban, por ejemplo, A, E, I, O, U. Ellas podían cantar solas en el escenario, pero cuando se unían con las consonantes, creaban pues canciones, poemas, escritos, lo que llamamos nosotros palabras. Vamos con las consonantes. Las consonantes son letras que necesitan una vocal para sonar bien. Si ustedes ven aquí hay 21 consonantes, las letras consonantes que tenemos dentro de nuestro alfabeto. A, la B, la C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, W, W, E, B, V, W, X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, tenemos varias consonantes y cuando hablamos, el aire choca contra los labios cada vez que, o contra los dientes, o contra la lengua, y así se genera el sonido. Un ejemplo es la B más A es ba, la M más A es ma, la S más O es so. Así se van formando las sílabas. Bueno, en el reino de las palabras, las consonantes eran las constructores, los que construían. Ellos podían construir casas, puentes y castillos, pero siempre necesitaban de vocales para darles más vida, resaltar. Por ejemplo, el constructor M llamó a la cantante A y juntos crearon ma. Así empezaron a construirse en las palabras como mamá, papá, mar, cielo, mar, sol, en fin, todas las palabras que ustedes conocen, cómo se forman. Ahora vamos con los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos ayudan a ordenar las palabras y a darle más sentido a las palabras. Los signos más importantes, bueno, hay muchos, pero los que más usamos son el punto, la coma, los signos de pregunta, los signos de exclamación. Ellos nos dan pausas, nos preguntan o indican emociones. Ejemplo, sin signos, ¿cómo quedaría? Si ustedes ven la frase, la oración que dice arriba, sin signos, aquí en esta parte de acá, dice sin signos, vamos a comer niños, ¿cierto? Cuando le agregamos los signos, queda diferente. ¿Quién puede leer con los signos? Andrea. Andrea. Profe, ¿sería colocarle como un signo, puede ser una pregunta? No, mira, ahí dice, sin Ok. signos, vamos a comer niños, vamos a comer niños. Y Ah, con signos ya, dice, ok. Vamos a comer niños. sí, ¿sí ves cuál es la diferencia? Como Sí. la primera suena como si nos fuéramos a comer los niños literalmente, y en la segunda nos clarifica ya que les estamos diciendo a los niños que vamos a comer, ¿cierto? Es la diferencia. Entonces, en el reino de las palabras, los signos de puntuación eran los guardianes del orden. El punto era como el semáforo rojo que decía, aquí termina una idea, ¿cierto? La coma era como el pequeño descanso. Entonces, usted hace un pequeño descanso cuando llega a una coma. Respira un momento y continúa leyendo. Entonces, los signos de pregunta levantaban la mano y decía, tengo una duda, ¿cierto? Los signos de exclamación gritaban simplemente o gritan emocionados, ¿cierto? Cuando, gracias a todos estos signos de puntuación, las historias no, pues se pueden entender bien, pues para que podamos tener una buena lectura y una comprensión de lectura. Entonces, en el reino de las palabras, las vocales cantaban, las consonantes construían, los signos de puntuación organizaban, y cuando todos trabajaban juntos, pues nacía el lenguaje, lo que es el lenguaje. El poder de contar historias, de aprender, de comunicarnos. Si yo digo M, ustedes me van a decir cómo son las conjugaciones de la M. ¿Quién? Juan Sebastián. ¿Cuáles serían las conjugaciones de la M? Andrés, ¿cuáles serían las conjugaciones de la M? Ahí está el ejemplo. ¿Sería nane ni nono? Mame, mi, momu, así como está ahí, ¿cierto? Entonces,
Para tener una historia o tener más o menos, para dar inicio a la clase, estos temas son muy importantes cuando uno lee, para poder entender lo que uno lee, para comprender lo que uno está pues escribiendo o leyendo. Entonces, ¿alguien sabe la historia del lenguaje? ¿Nadie? Entonces, te las voy a narrar como en un cuento. Bueno, entonces, el lenguaje es una herramienta que todos los seres humanos creamos para compartir nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras ideas, ¿cierto? Hace miles de años los seres humanos no teníamos las mismas palabras que usamos hoy, ¿cierto? Simplemente hace miles de años nos comunicábamos por medio de gruñidos, de gestos, de sonidos y de dibujos. Y con el tiempo, pues esos sonidos se fueron organizando hasta convertirse en lo que hoy son las palabras, y luego en frases y finalmente en los idiomas que existen, ¿cierto? El lenguaje nació como el fuego. El lenguaje fue como un pequeño fuego encendido, pero en la mente humana. Al principio era una chispa muy pequeña, un gesto, un grito, una señal con la mano. Eso era un tipo de lenguaje hace 1000 años atrás o tiempo atrás, ¿cierto? Pero poco a poco ese fuego fue creciendo y comenzó a iluminar cada vez más el pensamiento de los seres humanos. Por ejemplo, cuando un humano antiguo quería decir que si había comida, por ejemplo, entonces él señalaba el árbol y hacía un sonido, por ejemplo, ¿cierto? Decía, ah, ahí, como ahí, ah, ahí. Con el tiempo esos sonidos se transformaron en una palabra y ya se convirtieron las palabras en herramientas. Entonces, las palabras siempre nos han ayudado a los seres humanos a pensar mejor y a cooperar y a relacionarnos entre nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, si lo hablamos metafóricamente, las palabras fueron como esas herramientas invisibles, ¿no? Así como el martillo sirve para construir casas, las palabras sirven para construir ideas. Teniendo en cuenta esto, sin el lenguaje sería muy difícil decir, por ejemplo, vamos a cazar juntos, o hay peligro, o sigamos ese camino. Entonces, el lenguaje nos permitió a que todos pudiéramos lograr trabajar en equipo. Entonces, ahí ya empieza a crearse el hecho de que la escritura se convierte como en la memoria del mundo. Entonces, por medio de la escritura, esto nos permite a nosotros guardar las palabras para el futuro. Es como, hagan de cuenta que la escritura sería como una botella donde guardamos pensamientos para enviarlos al futuro. Como guardar los pensamientos o cosas de este tiempo y guardarlos en una cápsula para verlos, digamos, 100 años adelante o 1000 años adelante, ¿cierto? Para las generaciones que estén en ese tiempo. Cuando nosotros escribimos algo, una persona puede leerlo dentro de 100 o dentro de 1000 años. Lo podemos escribir hoy y lo pueden leer dentro del tiempo más remoto a futuro, ¿cierto? Gracias a la escritura nosotros conocemos historias antiguas como historia de reyes, las batallas, los mitos, los conocimientos, la mitología griega, conocemos sobre las guerras, conocemos sobre la literatura, sobre los poemas, sobre literatura universal, sobre todo lo que conozcan o sepan ustedes de literatura universal, si han leído algún libro de pronto de Gabriel García Márquez, de William Shakespeare, de Dostoyevsky, de muchos escritores que son los que han dejado un legado hacia la humanidad en cuanto a la literatura y a los idiomas, ¿no? Entonces, pensemos en los idiomas. Pensemos que los idiomas crecieron como los árboles. Si ustedes se imaginan, los idiomas nacen, cambian y se transforman con el tiempo. Entonces, si los idiomas son como árboles, ¿cuáles serían las raíces en el español?
Alguien que me responda. Darwin. Darwin. ¿Estás por ahí, Darwin? Yo tengo en cuenta la participación en clase. Ustedes, por favor, ahorita me dejan sus nombres en el chat para yo poder tomar la asistencia, y parte de las notas es la participación en clase. Entonces, usted alza la manito y me responde. ¿Darwin está? ¿Quién quiere responder? Buenas noches, profe. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Hola, Elsa, ¿cómo está? Si estamos diciendo que los idiomas son como los árboles, entonces las raíces, ¿qué vendrían siendo? Las lenguas antiguas, ¿no? El tronco es el idioma original y las ramas, pues son los nuevos idiomas. Por ejemplo, si hablamos del latín, el latín fue un tronco que dio ramas como el español, el italiano, el francés, el portugués. Las lenguas romances que llaman. Profe, buenas noches. Hola. Mi nombre es Ana Nayibe. Es que me conecto porque mi celular no tiene datos, entonces mi hija me prestó para conectar. Listo. Pues para mí las raíces serían como la base de las palabras, las que contienen su significado principal, y pues estas serían a partir de las que se pueden formar nuevas, lo que su merced nos contaba en la historia y lo que nos ha venido diciendo de esta historia de palabras. Entonces las raíces son Pues, las lenguas antiguas, ¿no? sí, señora. Por ejemplo, yo lo tomaría como la raíz, o sea, lo voy a poner con este ejemplo. La raíz Ujú. sería el pan, y de Sí, ahí se desprendería los panaderos, las panaderías, ¿sí? sí, O lo mismo, la raíz sería como la flor, y de ahí se desprenderían las palabras como las floristerías o la parte floral. Creería yo exacto. como lo que he podido como entender, ¿sí? Como que son Ujú. lo que su merced nos ha querido explicar pues a través de lo que nos está enseñando ahorita. Yo les organizo los temas por medio de metáforas para que sea más fácil de entender. Entonces ya dijimos que los idiomas siempre cambian y se transforman con el tiempo, y que los idiomas tienen, o el idioma nuestro viene de unas raíces antiquísimas o antiguas, de lenguas antiguas. Entonces, ¿de qué lengua se desprende el español? Pues del origen latín, ¿sí? Entonces nuestro idioma nace del origen latín, que fue el tronco que dio ramas como el español, el italiano, el francés y el portugués, ¿cierto? Entonces, si vamos a ver, el lenguaje es el puente de la mente. O sea, el lenguaje conecta con todas las mentes humanas, o conecta todas las mentes de los seres humanos. Y el lenguaje venía siendo como ese puente invisible entre los cerebros. Cómo nos comunicamos entre todos nosotros. Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza, entonces tenemos que ver de qué forma nos relacionamos. 1000 años atrás, muchos años atrás, nos relacionábamos con gestos, con gritos, con alaridos, y en este tiempo ya hay palabras, ¿cierto? Entonces, estos puentes invisibles entre los cerebros se dan cuando hablamos o cuando escribimos. Entonces, nuestros pensamientos cruzan esos puentes y llegan a la mente de la otra persona. Cuando hay unas personas hablando, un grupo de personas hablando o dos personas hablando, ¿cómo se hacen entender? Por intermedio del lenguaje. Por eso el lenguaje nos permite enseñar, aprender, contar historias, imaginar mundos. Entonces, para entender que un día los seres humanos descubrieron algo increíble, que fueron los sonidos, que esos sonidos se podían guardar, en esos sonidos se guardaban ideas y que las palabras podrían viajar de una mente a otra, y así nació el lenguaje.
Y desde entonces, cada vez que hablamos nosotros, leemos o escribimos, estamos usando uno de los inventos más poderosos de la humanidad, que es el lenguaje. Bueno, entonces, voy a leerles un cuento y luego me van preguntando, les voy preguntando, les voy preguntando a ver qué entendieron. ¿Ustedes saben qué más tienen conocimientos acerca del español? ¿Alguien que me diga? Del tema que estamos hablando, del lenguaje. ¿Alguien tiene algún conocimiento que nos pueda de pronto enseñar, contar? Compañeros, alguien participe, por favor. Profe, pero ¿en qué sentido su merced nos dice que algo para contar, o sea, alguna experiencia vivida respecto al lenguaje? Que ustedes tengan algo de conocimiento sobre este tema, así como yo les estoy explicando. Bueno, pues en mi caso, siento que lo que su merced nos estaba explicando y lo que nos hablaba sobre la historia que nos mencionó de las épocas anteriores, em, pues también se puede decir que nuestros antepasados, como lo decía, e incluso hasta los papás de uno y nosotros, pues teníamos nuestras formas de comunicación en las fincas, ¿sí? En cuanto a la parte campesina, pues también teníamos nuestro lenguaje, eh, porque pues las personas que vivimos en las fincas, eh, mm, digamos que aprendemos mucho de la naturaleza y de todo lo Ana, que, cuéntanos algo de esa manera como se hablaba bueno, desde el campo, de las regiones, de los ancestros, los abuelos, bisabuelos. bueno, pues algo, digamos, de su merced nos contaba de la historia y relacionado pues a la historia de los campos, pues antiguamente pues las personas vivían en cuevas, ¿no? Y las personas que vivíamos en campos pues siempre estábamos alejadas de pronto de las ciudades o como tal del municipio. Entonces teníamos una forma diferente en cuanto a nuestro lenguaje y en cuanto a nuestras de pronto actitudes. Sí. Por ejemplo, las personas de campo tenemos la habilidad de saber cuando de pronto hay peligro en cuanto a los animales. Entonces, eso es una manera de lenguaje, pues porque antiguamente existía solamente lo que se llamaba el silencio de la naturaleza o la forma de la naturaleza, que era lo que su merced nos estaba queriendo transmitir, Mm, que pues uno se comunicaba a través de esos gestos. Entonces, por ejemplo, las personas del campo, cuando iban a cazar, sabían sí. que no se podían hacer ruidos o porque de pronto se iba el cachicamo, se iba el chigüiro, entonces tienen ¿Qué su es el forma de cachicamo? lenguaje para ¿Qué es el expresar. cachicamo? Señora, ¿Qué es el cachicamo? el cachicamo es el armadillo, también Ah, conocido como el armadillo o qué otro, como otro se le puede mencionar. Pues acá se le dice cachicamo o mm. armadillo, no sé cómo se ¿De le qué dice, región eres? ¿De qué región eres tú? del Casanare, Ah, qué bello, bello lugar. ¿sí? Entonces, digamos que uno de los lenguajes es saber cómo de pronto los abuelos o nuestros papás nos enseñaban a, a que teníamos que hablar en silencio, con señas, para poder saber o cazar ese animal. Sí, entonces es Mm, como muy relacionado a lo que su merced nos contaba de la época anterior o del cuento que ahorita mencionó. sí. Em, digamos también en el caso de pues que en el campo que existía parte de tecnología ni nada de eso, entonces lo que hacían era de pronto a través de gritos, de silbidos, de gestos, de miradas, de sonidos, que pues transmitían los abuelos o nuestros papás para comunicarnos, por ejemplo, que había un animal en la yuquera o en la caña,
Entonces, Excelente, ese tema es muy importante porque los indígenas antiguamente, antiguísimamente, tiempo atrás, milenariamente, ellos se comunicaban hasta con señales de humo. exacto. Y pues eso no es tampoco tiempo mucho atrás, porque pues hay muchas partes que de pronto en el campo que todavía se comunican de esa manera y que pues para de pronto la nueva generación es totalmente diferente, ¿sí? Sí, O también pues a través, no solamente es las señas, sino los climas o muchas cosas que de pronto se han venido perdiendo precisamente pues porque ya hoy en día todo ha avanzado, pero pues sí. existen varios tipos de lenguaje que si llevamos pues todo es pues castellano o el mismo español que es el que siempre nos han venido enseñando, que ya tienen Ujú. diferentes ramas, ¿no? Que la lectoescritura, que la escritura, que la prelectura, pero pues Sí. todo eso abarca una sola materia que es el español. Ujú. ¿Quién más tiene una experiencia así parecida a la de Ana? Gracias, Ana. ¿Alguien quiere contarnos? Dale, Aleida. Profe, cuando, bueno, no sé si en los demás, en la juventud, pero cuando por lo menos uno, bueno, yo en mi experiencia, mi mamá íbamos por lo menos al centro o a una casa familiar y hacíamos algo, no, nada más con la mirada nos decía, bueno, ¿en qué se arreglamos? O sea, con los gestos de la cara ya uno sabía Sí, que le estaban diciendo. era un Bueno, en lenguaje. ese era sí, ya era un lenguaje que uno entendía, ya que Ajá. ahorita uno le habla así a la generación de ahorita y pues lo agarran como que si no, eso no me va a hacer Sí, nada. Pues antes, en la antigüedad uno nada más con la vista o con una movida de mano uno decía, en la casa nos arreglamos o me van a regañar o algo. exacto, perfecto. Gracias, Aleida. ¿Alguien más que quiera participar? Contándonos una experiencia, un ejemplo. Yo, profe. A ver, Juan. Bueno, bueno, pues en los tiempos pasados mis abuelos me contaban que para ellos ir a la finca Mm, y los hijos, para que llegaran, sí, ellos ponían dos piedritas como en forma de línea, sí, como en ¿para qué? forma de, sí, como para que ellos se guiaran, ¿sí me entiende? Ah, Y como el cuento de Hansel y Gretel. eso, exactamente, profe. Ah, qué Y bien. bueno, ellos ponían así las piedritas y mis tíos, ellos se guiaban por las piedritas, o sea, porque tenían como flechas para que siguieran. Sí, Y bueno, sí. ellos iban recogiendo esas flechas, como esas piedritas que ponían para dejarlas ahí a un lado. Ah, Y qué también, chévere. sí, sí, señora, y también para, digamos, para una persona cuando fallecía, Sí. era como, digamos, si falleció cerca, prendían una hoguera grande con puras ramas verdes así para que echaran harto humo y, Mm, digamos, salía humo puro blanco y ya la gente sabía que, digamos, de esa familia había fallecido alguien. y todos los que pues iban y se acercaban a acompañar, supongo. Sí, sí, Era señora. como, qué bonito, era como un lenguaje de señas explícito, pero hay muchas cosas que uno no sabe, mire eso. ¿Quién más tiene otra historia? Gracias, Juan Bueno, Sebastián. ¿Alguien más? Están interesantes esos tipos de lenguaje. ¿Quién más? Yo tengo muy en cuenta la participación en clase, compañeros. Bueno, entonces les voy a contar sobre un cuento, sobre la gramática. Un cuento sobre la gramática que se llama El bosque de las vocales, ¿cierto? Entonces había un bosque donde vivían 5 hermanas mágicas. Ella es la A, la E, la I, la O y la U, ¿sí? Ellas tenían un poder especial, ellas podían cantar solas. Un día llegaron las consonantes, que eran tímidas y no sabían cómo hablar. La consonante M se acercó a la vocal A y le dijo, ¿me ayudas a hablar? Entonces nació la primera sílaba, ma, ¿cierto? Y después aparecieron muchas más, me, mi, mo y mu, ¿cierto?
Entonces, las vocales dan la voz a las consonantes, no se les olvide. Las vocales son las que le dan voz a todas las consonantes. Y como dijimos, pues están las consonantes, ¿cuáles son? ¿Cuántas consonantes A, B, C. son? 21 consonantes, B, C, D, F, G, H, ¿sí? K, Y la M, N, S. P. Entonces, si esas consonantes no tendrían voz si no tuvieran la vocal al lado. Porque imagínate uno hablando Pero, solo con B, P, C, D, D, F, G. pero, ¿Qué? profe, Dime. una pregunta, pero yo tengo entendido, bueno, yo tengo la niña mía en primer grado y ella le enseña que cada palabra, o sea, cada consonante tiene su sonido. No significa B, sino como primero ella está viendo la M, ella no le dice M, sino o sea, que es el sonido de la M, o sea, tengo entendido así, Es que también que, se la, es que por eso te dije, ¿cómo? ellas cantan, ellas cantan. Entonces, ellas cantan de una manera así, por lo menos la B. Espérame un momentito. Tu hija está en primero, ¿cierto? Es que lo que pasa es que ya como nosotros ya estamos más grandes y nosotros conocemos el sonido de las vocales, de las consonantes, y los niños pequeñitos todavía no. Y como ellos están Sí, aprendiendo, ellos tienen que aprender con el sonido. Entonces les ponen ah, ok, B, C, así, ah, sacándoles el sonido, porque es diferente. Para ellos es la primera vez que están adquiriendo ese conocimiento. Nosotros ya somos grandes y porque somos grandes ya tenemos el conocimiento de ellos, ¿cierto? Ya la experiencia, el hecho de escuchar, el hecho, ya nosotros sabemos cómo pronunciarlos, ¿cierto? sí, sí, Entonces, sí, profe. básicamente, es por eso la diferencia, ¿sí? Entonces, las Ah, vocales ok, dan voz a las consonantes, siempre. Entonces, sí. eh, por ejemplo, vamos a construir palabras. Eh, en una ciudad de letras vivió la letra B, que era una gran constructora, pero tenía un problema. Sola no podía construir nada. Un día conoció a la vocal O. Juntas crearon una palabra. ¿Cuál sería esa palabra? Bo. Wow, wow, O sea, ah, era la letra B, ¿cierto? Era una gran constructora y ella tenía un problema porque sola no podía construir nada. Entonces ah, conoció un día a disculpe, la... profe, yo escuché, ¿Dime? yo escuché por eso había dicho. Sí, no, sí, la letra B, era una constructora poderosa, pero ella sola no podía construir nada, ¿cierto? Entonces ella conoció a la vocal O. Entonces la B y la O se unieron y formaron la palabra O, Bo. ¿sí? Después llegó la L y nació una palabra completa como bol, ¿cierto? Bol. Luego llegó la A y quedó bola, ¿sí? Claro, está sencillo. Entonces, las palabras se construyen como casas, ladrillo por ladrillo. Entonces, una consonante solita no hace nada. A medida que le agrega otras vocales, otras consonantes, van formando palabras. ¿Sí? En otra, vamos a hablar sobre el guardián del punto. Esas son los signos de puntuación, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta los signos de puntuación, está el guardián del punto. Había un guardián llamado punto. Su trabajo era detener las frases cuando terminaban, ¿cierto? Si no estuviera allí, las palabras correrían sin parar. Por ejemplo, si alguien decía, por ejemplo, hoy fui al parque, jugamos, corrimos, comimos, helado, saltamos. Si no hay un punto, seguiríamos eternamente nombrando cosas, ¿cierto? Porque el punto nos dice dónde detenernos. ¿Sí han entendido?
Sí, señora. Bueno, entonces, el punto aparecía y decía, detente aquí. Hoy fui al parque, jugamos, comimos y comimos helado. Punto. ¿Sí? El punto ayuda a que las ideas respiren. Ahora vamos con la coma. La coma que salvó una frase. Un rey escribió un mensaje urgente. Vamos a comer niños. Vamos a comer niños, dijo. Todos se asustaron, pero llegó la coma pequeña, pero sabia. Vamos a comer, coma, niños. ¿Cómo quedaría ahí? Como al comienzo están las frases, compañeros. Sin la coma quedaría como que nos vamos a comer los niños y con la coma diría vamos a comer niños. Como si estuviéramos invitando a los niños a ir a la A cena. comer. Ujú. Perfecto, muy bien. Entonces, y todos respiraron tranquilos porque no era a comernos los niños. Bueno, entonces un signo pequeño puede cambiar todo el significado de una frase, de una oración, ¿cierto? Vamos con la pregunta curiosa. En el reino vivía el signo de pregunta, ¿cierto? Siempre caminaba diciendo quién, cómo, por qué, cuándo, ¿cierto? Gracias a él los niños aprendían más cada día y los adultos igual. Entonces, porque cada pregunta abría una puerta al conocimiento. Entonces, las preguntas hacen crecer la inteligencia de los seres humanos, porque nos llevan a cuestionar. Y acuérdense que esas son preguntas importantes en filosofía. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué era importante? ¿Por qué es importante en la filosofía? Porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía siempre pregunta y cuestiona. Él pregunta por qué existimos, para qué existimos, por qué existe la felicidad, por qué la injusticia, por qué lloramos, por qué morimos. Responde muchas, muchas preguntas la filosofía, ¿cierto? Entonces, con el signo de pregunta, siempre estamos preguntándonos cosas, ¿cierto? Porque cada pregunta abre una puerta hacia conocimiento nuevo y nos hacen crecer la inteligencia. Ahora vamos con la historia de las letras. ¿Alguien sabe algo de la historia de las letras? ¿Alguien sabe? No. Bueno, hace miles de años los humanos querían guardar sus ideas, ¿cierto? Pero las palabras se las llevaba el viento. Entonces comenzaron a dibujar símbolos en las paredes. Con el tiempo esos símbolos se volvieron letras. Cada letra era como una pequeña llave. Cuando juntabas varias llaves, abrías una puerta llamada palabra. Y cuando muchas palabras se unían, nacían historias, libros y conocimientos distintos. Por ello las letras son como las semillas del pensamiento. ¿Está fácil de entender, compañeros? Sí, señora. Perfecto. Entonces, si vamos a hablar metafóricamente acerca de las vocales, ¿qué serían las vocales? La voz del lenguaje. Las vocales son la voz del lenguaje. Las consonantes son como los huesos de las palabras, como el esqueleto de las palabras. Las sílabas son los latidos del lenguaje. Por ejemplo, alguien que me diga una palabra y me deletree la sílaba. Un ejemplo de alguna sílaba. Si yo digo reír, ¿cuántas sílabas tiene la palabra reír? Reír. Tiene 2 sílabas, o sea, son 2 latidos en el lenguaje. ¿Sí entendieron? Sí, profe. ¿Alguien tiene algo que agregar? Las palabras serían como ladrillos, pero del pensamiento, ¿cierto? El punto sería como un semáforo en rojo del lenguaje. Las frases son como los caminos de ideas. El signo de pregunta es una llave del conocimiento. El signo de exclamación es un grito de emoción. En la parte de los signos de exclamación, ahí
se desarrollan o se muestran las emociones de las personas, si están alegres, si están tristes, si dicen, ay Dios, ¿cómo fue? Qué bueno, ¿sí? En los signos de exclamación se ven las emociones de nosotros cuando decimos las palabras que llevan exclamación, ¿cierto? Un Sí, ejemplo profe. de signos de exclamación, Saray. De exclamación, pues primero que todo, buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Sí, qué bonito. Qué bonito, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Otro ejemplo. ¿Alguien más, compañeros? Pues la palabra asombroso también es de exclamación o wow, Sí, sí, de perfecto. ver algo. Exacto, ustedes son muy inteligentes, todos son muy pilos. O ay, Eh, qué dolor. exacto, perfecto. ¿Otro más? Juan Sebastián, por ejemplo, ¿no se te ocurre Eh, alguna? sí, profe, por lo menos, ay, perdón. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Qué frío o qué calor. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, la gramática es el esqueleto del idioma, es toda la raíz del idioma nuestro, todo lo que trae el idioma español. La ortografía es el mapa del lenguaje, ¿cierto? Porque la ortografía nos dice, bueno, las palabras esdrújulas, sobresdrújulas, graves, se escriben así y llevan tilde allí, llevan allá la consonante y suena, ¿sí? Las historias son como barcos que transportan ideas, ¿verdad? Los libros son los bosques del pensamiento. Las letras son semillas de palabras. Dime alguna letra que sea una semilla de palabra. Una letra. Con las letras formamos palabras, ¿no? No se les olvide. Entonces, el lenguaje es un puente entre los cerebros, la manera en que nosotros nos comunicamos con los demás. Porque nosotros hablamos con alguien que habla español, nuestro mismo idioma, y nos vamos a entender. Simplemente nos comunicamos por intermedio, pero pues también si supiéramos inglés o francés, portugués o muchos idiomas, podríamos comunicarnos de igual forma con otras personas de otros países, con otros idiomas diferentes, siempre y cuando nosotros conozcamos sus códigos o su forma de expresarse. Nos tocaría estudiar inglés, francés, estudiar varios idiomas para lograr entender el idioma de otro, pero cuando hablamos entre personas del mismo idioma, pues simple y llanamente entre nosotros se tiende un puente, ¿sí? Cuando hablamos de leer, es como viajar sin movernos, porque cuando leemos obtenemos conocimientos, aprendemos cosas nuevas de, de el escritor que nos lleva a conocer mundos, lugares que nosotros no hemos conocido de forma personal, pero por medio de la literatura lo conocemos, ¿cierto? El hecho de leer. Escribir es plantar pensamientos en el tiempo. ¿Cómo sería eso? Alguien que me explique. Profe, digamos uno cuando va escribiendo y bueno, sea lo que sea, digamos alguna cosa, a uno como que entre Sí. los pensamientos como que le van fluyendo como ideas y más ideas y más ideas. Sí, y estás plantando tus pensamientos en un escrito, ¿sí? Sí, Eso es señora, lo sí, señor. de eso trata. Entonces, la imaginación es el motor de las historias. Cuando los escritores escriben diferentes temas, acuérdense que hay diferentes enfoques de literatura. Hay unos que escriben terror, otros humor, otros literatura, poema, novela, otro algo romántico, otro algo gracioso. De acuerdo a eso, eh,
la imaginación es la que crea todas esas historias, nuestra imaginación. Es la que crea las historias en lo que uno sea. Por ejemplo, Juan Sebastián, si tú fueras un escritor, ¿sobre qué temas escribirías? No sé, profe, de pronto escribiría sobre la naturaleza. Específicamente sobre el cuidado de la naturaleza o sobre el cultivo de algo en específico. Sí, puede ser en los cultivos, digamos, de lo que se produce, digamos, en el campo. Perfecto. Entonces, acuérdense en que las historias vienen de nuestra imaginación. Los cuentos son ventanas a otros mundos. A alguien que le guste contar cuentos. Por ejemplo, A mí, profe. un cuento tuyo, Andrea, un cuento, cuéntanos un cuento pequeñito. ¿Puede ser de la vida de uno mismo, Sí, profe? sí, lo que sea, cuéntanos un cuento. Ok, bueno, un cuento, digamos, cuando niña vivía en el campo y mi mamá cierto día nos decía, niñas, van a visitar hoy a sus abuelos, que quedaban en otra vereda, Mm. nosotros como Caperucita, igualito, lloveré, tengan cuidado por la calle, van donde su Sí. abuelita, la visitan, le ayudan a lavar la loza, lo que tenga por ahí, ropita, le ayudan a cocinar y por la tarde se vuelven tempranito, que no les vaya a agarrar la noche porque pues es muy peligroso. Y te das Puede ser eso. cuenta que el cuento de Caperucita, el cuento de Caperucita se parece a la vida de muchos de ustedes que han vivido en el campo, los que han vivido en el campo, aunque hay Caperucitas de ciudad, citadinas también, que la mandan Sí, donde el sí, abuelito o porque algo pasa así. de barrio a barrio. Ajá, entonces, para que tengan presente. En los cuentos, nosotros llegamos a ventanas, a otros mundos. Bueno, entonces las palabras son pinturas hechas con sonido y el lenguaje es la música de la mente. Entonces, para que tengan en cuenta todo lo que es el origen del lenguaje, cómo se da, las consonantes, las vocales, los signos de puntuación. Eh, por ejemplo, vamos a hacer una actividad ahorita. Esa actividad, la otra semana yo les voy a enviar un link con la profe Jenny. Ustedes todos están en el grupo, ¿cierto? En el grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Todos están? ¿Sí? Compañeros, ¿todos están en el grupo de WhatsApp o falta alguien? Aleida, Profe, sí, todos estamos en el grupo. listo. Bueno, entonces la otra semana yo voy a organizar un classroom para que ustedes me suban las actividades ahí para darles las notas. Bueno, las cartillas toca ir, pues cada vez, cada clase ustedes van adelantando y haciendo tarea de forma autónoma. O sea, las cartillas es para que ustedes vayan siguiendo también el paso a paso de los temas y los vayan desarrollando ustedes mismos. No, esas cartillas no pueden quedar sin que ustedes las desarrollen. Son virtuales, pero de todas maneras ahí se pueden desarrollar o el hecho es que ustedes las intenten hacer. Bueno, Profe, una pregunta, pues yo pensaba que iba a desarrollar, pongámosle una inquietud o una pregunta que tuviéramos cerca de la cartilla, mientras sí, que tuviéramos en clase. Sí. sí. ¿Tienen alguna inquietud respecto a algún tema ahí? Bueno, yo por lo menos donde voy, pues, no tenía ningún problema, no sé mis compañeros tengan una ¿Alguien? duda. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a hacer una actividad con letras y sonidos. Ay, Entonces, la Dios. casa de las vocales, la casa de cazar, de cacería, de ir de cacería, no de la casa, ¿sí? Sino la casa de C con Z. Bueno, entonces, ustedes van a buscar palabras que empiecen con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Pues Entonces, murciélago, profesora, es la única palabra que tiene todas las vocales. murciélago.
Busquen una palabra que tenga la letra A. Amor. ¿Qué más? Ama. Ama. Sí, ¿qué más? Abeja. Abeja, perfecto. Una palabra que tenga la letra Aro. E. Enano. Enano, perfecto. ¿Quién más? Juan Sebastián. Esta hijueputa, ¿por qué me pregunta a mí? Ay, tan grosero, Juan Sebastián. Elefante. Elefante. Ay, no, 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 ese es Juan Sebastián. Uy, no, 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 no. Sí, Juan Erizo. Sebastián, oye. La I. No, qué pena. Iguana. Iguana. Iglesia. El otro Iglesia. compañero que está conmigo. Iguana, ¿qué más? Iglesia, isla, Perfecto. Con la Indio. O, Oso. ¿qué más? Oro. Perfecto. Óvalo. Perfecto. oro, Muy bien. Aros. Con la U. Con la U. Uña. Sí. Unión. uva. Uvas. Perfecto, perfecto. Están pilos, están pilos. Bueno, ahora vamos a jugar al detective de las consonantes. Bueno, yo digo una consonante y ustedes me van a encontrar una palabra que empiece con esa consonante. La M. Mamá. Perfecto. La R. Mariela, Ratón. Rosa. Perfecto. La P. Tomate. Perfecto. tetero, Perfecto, muy bien, pilos, que son muy pilos. Bueno, vamos a construir sílaba, la construcción de sílabas. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo, vamos a armar sílabas. Le voy a dar a Saray la M, a Leida la a Andrea le voy a dar la R, a Lisette le voy a dar la I. ¿Quién más está por ahí? A Leida le doy la P. Espérate, ¿quién más? ¿Quién más quiere coger? Alguien que quiera coger la O. Lili. Lili, coge la O. Alguien que quiera tomar la S. Para decir mariposa. Ay, perfecto. Muy bien. Son muy pilos, muy pilos. Así estábamos construyendo con sílabas palabras. Bueno, vamos a ver con una carrera de palabras. Digamos que Liliana y Aleida es un grupo, Darwin y Andrea son otro, ¿cierto? Entonces, van a formar la palabra más grande posible espérate, a ver. Con la palabra A, C, I, D, O. A, C, I, D, O. Profe, ¿puedes repetir? A, C. I, D de dedo y la O. Y ¿Cómo la ácido. palabra? Perfecto. ¿Quién dijo ácido? Yo. ácido. Ah, listo, Aleida. Muy bien. Estás muy bien. Ya entendí. Entonces, Había entendido. era buscar, o sea, yo doy la palabra y ustedes la armaban rápido. Voy a buscarla entre esos mismos. Bueno, una carrera de palabras. Bueno, no, esa ya la hicimos. El eco de las sílabas. Si yo digo 2 sílabas, ustedes me van a responder el resto de todas. Entonces, si yo digo na, Nani ni nunu. Nado. perfecto, Na. muy bien. Estamos Na. conectados, compañeras. Entonces,
Voy a hacer una actividad con cuentos. Entonces ustedes van a continuar la historia. Entonces yo empiezo a leer un cuento y ustedes empiezan a agregar, empiezo a leer un cuento y ustedes me van agregando una frase. Entonces, espera. A ver. Dice, había una vez un pequeño punto que vivía en el reino de las palabras. Alguien, agreguen palabras, compañeros, agreguen. Bosque, Y se consiguió Sí, ¿qué más? a la amiga coma y a la amiga Ajá. pregunta. Un día dijo con Y listo. tristeza. Un día dijo con tristeza. ¿Qué podemos hacer Sí, soy tan diminuto, para seguro que no sirvo para nada. Entonces, continúa. Las letras lo escucharon y comenzaron a reír. y se pusieron a reír hasta dolerle la panza? Porque iba a llover. Porque iba a llover, es perfecto. pero Entonces, prefirieron ponerse a cantar. ajá, muy bien, perfecto. Ay, ¿cómo están de bien? Así son los estudiantes que me gustan. Mejor dicho, están, mejor dicho, muy bien están ustedes. Bueno, ahora vamos a crear una historia. Vamos a crear una historia con unas palabras que cada uno de nosotros digamos al azar. Oso. Yo digo oso. Estrella. Oso, estrella. ¿Qué más? Carro, Carro. Iguana, Iguana. Estrella. Ya está estrella. Iguana, ¿qué otra palabra? familia, Familia. Qué lindo. Está quedando. ¿Qué más? Lluvia. Lluvia. Iglesia. Iglesia. Ahora sí que creemos Mamá. nuestra historia. ¿Cómo, mamá? mamá, Listo. Bueno, ya dejamos. Ven, les digo las palabras que tenemos. Oso, estrella, carro, iguana, familia, lluvia, iglesia y mamá. Formemos una historia con estas palabras. Papá. Samuel dice pues el papá. oso una vez. Papá. ¿Había qué? Aló, profe. Sí, yo te El estoy oso. escuchando. El oso una vez, la estrella siguió en un carro para conseguir a su familia. Llegó a Sí. encontrar a su mamá. ¿Cuál era la otra palabra, profe? ¿Me la recuerda? Carro, iguana, familia, lluvia, iglesia, mamá, papá. Se encontró una familia de iguana. Sí. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien? Y fueron a la iglesia. Ah, fueron a la iglesia, a misa. Y llovió en ese momento. Sí, llovió en ese momento, ¿qué más? Se hizo de noche y salieron las estrellas. ¿Qué más? Es un cuento todo loco, pero está muy chévere la imaginación. Y se nubló, dice Samuel, perfecto. Salieron las estrellas, se nubló y llovió, cayó granizo, cayó un cohete. Bueno, eso pasó de todo, es un cuento loco, pero muy bien. Excelente, están en lo que estamos, mejor dicho. profe, tenía otro. Ya me lo ¿Cuál? había- ¿Cuál? un día mamá salió a la iglesia. Ese Sí, día estaba lloviendo, se fue en el carro, sí. estrelló una iguana, le sacó un ojo con la familia y le dieron una estrella. Está buenísimo, buenísimo. Perfecto.
Fueron a la iglesia a rezar por la iguana. Ay, no, está muy bueno. Me gustó mucho. Bueno, ahora voy a leerles un cuento y le vamos a cambiar el final. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a leerles el cuento de un osito que buscaba su voz. Había una vez un pequeño oso llamado Bruno que vivía en un gran bosque. Bruno era muy curioso, pero tenía un problema. Hablaba muy bajito. Cuando decía hola, nadie lo escuchaba. Un día decidió subir a una gran roca y practicar. Primero dijo, hola. Luego un poco más fuerte, hola. Los pájaros lo escucharon, los conejos levantaron las orejas y hasta el viento pareció detenerse. Bruno sonrió. Ese día entendió algo importante. La voz crece cuando uno se atreve a usarla. Desde entonces, cada mañana en el bosque se escuchaba buenos días y todos sabían que Bruno, el osito, estaba listo para empezar un nuevo día. Cambiemos el final. Compañeros, no queden mudos, por favor. Estamos pensando. Entonces los pájaros escucharon, los conejos levantaron las orejas y hasta el viento pareció detenerse. Bruno sonrió. Ese día entendió algo importante. La voz crece cuando uno se atreve a usarla. Desde entonces, cada mañana en el bosque se escuchaba buenos días y todos sabían que Bruno el osito estaba listo para empezar un nuevo día. Y pudo Bruno conseguir amigos alzando su voz, ya que los más compañeros de animales podían escuchar lo que decían. Y muy fácil salir por su miel todos los días. Saray, qué lindo. Ay, qué bueno. Perfecto, muy bien. Todos tienen excelente nota. Los que han participado. Bueno, vamos ahora con el personaje secreto. Entonces, Saray, ¿o quién quiere describir un personaje? Y nosotros los demás adivinamos. Un personaje puede ser un literato, un escritor, Shakespeare, Gabo, Gabriel García Márquez, Dostoyevsky, alguien en el área de español. Lo describe y nosotros tratamos de adivinar. A Miguel de Cervantes Saavedra. O cualquier personaje, ahí les dejo, libre. Describan a alguien que describa el personaje, sin decir el nombre que nosotros los demás lo tratamos de adivinar. Profe, sería algo así como sombrero grande, Mm, pantalón ¿existe todavía? ajustado, Es el Rin botas, Renacuajo. no, Ah, botas puntudas, mm, ¿un vaquero? pero más colombiano. Jesse Uribe. Cor- Casi, corte en 7, por ahí es. ¿Quién? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Luis Alfonso. Ah, es que yo no lo conozco a él. Ay, profe, se está perdiendo lo mejor. Pero se Listo, parece a Jessy. perfecto, Andrea, muy bien. Eh, hagamos un cuento en 5 palabras. Vamos a crear una historia usando solo 5 palabras claves. Entonces, ¿quién dicta las palabras? Cada uno de una palabra. Amor. Amor, ¿qué más? Familia. Familia, ¿qué más? Viaje. ¿Qué? Aleida, ¿qué dijiste? ¿Un gato? Viaje. Ah, viaje. Yo un gato.
¿Quién más? ¿Quién más participa? Lisette. Lisette, Gallina. gallina, perfecto. Entonces, tenemos 5 palabras, 3, 4, 5. Amor, familia, viaje, gato y gallina. Entonces, organicemos un cuento de 5 palabras. Mm, Amor, amor, familia, viaje, gato y gallina. Mi familia viajó y en el camino encontró una gallina y un gato y se lo llevaron y viajaron con ella. Y les dieron mucho amor, no se los comieron. Perfecto, muy bien. Eso está muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer unas actividades diferentes que son de escritura. Con escritura, que era diferente a lo que estábamos haciendo. Vamos a tener un diario imaginario. Nosotros ya tenemos nuestro diario imaginario, entonces ustedes me van a escribir un día en la vida de un dragón, un robot o un superhéroe. Unas poquitas líneas. Escríbame cuál sería la vida, un día en la vida de un dragón, un robot o superhéroe. Si pueden escribirlo, porque es actividad de escritura. Un día en la vida de un dragón y Un dragón, un robot o un superhéroe. pero es uno solo, profe, ¿verdad? El que uno escoja. Sí, sí. Podría ser como un superhéroe, estuvo muy triste porque justo en ese día no pudo salvar a alguien. Ujú, bien. Y alguien que haga una de dragón. el dragón de Sí. mi tío se comió las gallinas. Un día de un dragón sopló mucho fuego. Sí, sí. Y rosteció las gallinas. Sí, Un compañeros. día como hoy ya no se volvió a ver Dragon Ball Z. Nada, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, una palabra misteriosa. Voy a escribir una palabra misteriosa y ustedes me inventan su significado. Espere a ver. ¿Qué palabra busco? Listo. Ya tengo anotada una palabra. Ustedes me hacen el favor, inventen su significado. La palabra es incógnito. Inventen un significado. El dragón estaba triste porque se sentía... No. Y el significado de la palabra incógnito, pero inventado. Escondido. Ah, ¿Pensativo? Podría ser. sí, perfecto. Escondido, profe. Ajá, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y los demás compañeros? Em, escríbanse en una carta para ustedes mismos en 10 años. Una carta de 10 líneas. Yo esta semana con la profe Jenny les voy a mandar un link para que ustedes entren a un Classroom. Yo no sé, rojo que tenía alas, qué bonito. No sé si ustedes saben qué es Classroom.
Es una plataforma para que suban las actividades y las tareas. Le toman una foto, escriben a mano, le toman una foto y yo califico. Ahí les aparecerá la nota. Pero entonces la otra semana, esta semana que viene, les estaré enviando el link. Profe, ¿la carta es de hoy para dentro de 10 años o como si estuviéramos ya 10 años más adelante? No, tú escribes ahora mismo una carta para ustedes mismos en 10 años. O sea, para 10 años a futuro. Profe, esa es la tarea. Ajá. Y esa es la que, y esa es la que va a montar para calificar, profe. Sí, esa, Ok. la carta y elijan un objeto y van a escribir qué diría si pudiera hablar ese objeto. Así como hace la inteligencia artificial haciendo videos de objetos como la plancha, como Sí. objetos como el teléfono y eso. Ah, ok. Y la idea es qué diría si pudiera hablar ese objeto. Y lo hacen y yo les envío, con la profe Jenny a su grupo, les envío el link para que entren a Classroom y lo suban. Bueno, compañeros, fue un gusto hablar con ustedes, conocerlos. No olviden mi nombre, yo soy Lorena Hernández. Fue un gusto tenerlos acá. Y nos vemos en 8 días. No sé, ustedes ya han tenido clase. ¿Qué clases han tenido? Tuvimos clase de naturales, matemáticas y español y la de humanidades. ¿Sociales no han tenido? Ah, sociales, De sí, eso. con el profe Javier. ¿Inglés no? No, inglés no. Sociales sí, inglés no. Acá no hay nadie que sepa inglés, que maneje el inglés. No. Ah, ABC, hasta ahí. A, B, C, D, Lo el básico. abecedario. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, compañeros, nos estaremos viendo la otra semana. Vale, profe, mil gracias por Te la cuidas. clase. Estuvo súper. Bueno, pásenla muy Gracias, bien. profe. Bueno, Bueno, chao, listo, que profe, buenas noches. descansen. Hasta luego, chao. Ay, Hasta mañana, profe. hasta mañana.